Amigas y amigos de la vida, seguimos en Psicoanálisis Respuesta Necesaria y después de haber estado en el capítulo 3 de la etapa oral, la fijación y las regresiones, hoy comenzamos ya con la etapa sádico-anal. Hemos oído hablar de lo que es lo sádico, del sadismo, y hemos oído hablar también de lo anal, que sabemos lo que es la excreción. Vamos a analizar un poco lo que se dice sobre esto desde el punto de vista psicoanalítico y freudiano. El análisis de las neurosis obsesivas. Muchos de ustedes conocen neuróticos obsesivos a montones, pero ya como eso es un diagnóstico ya dentro de lo que es el psicoanálisis, dentro de las enfermedades psicológicas, vamos a decir que neurosis obsesiva es aquella persona que le recurren constantemente. Es un obsesivo, siempre está con unas ideas constantes dominando sus pensamientos y provocándole situaciones ansiosas, y son muchos los comportamientos del neurótico obsesivo, pero básicamente tienen ideas persistentes como una noria dando vueltas constantemente en su cerebro, en sus pensamientos. Dicho esto, seguimos. El análisis de las neurosis obsesivas, que es a lo que se dedicó Freud mayormente en los neuróticos, le permitió intercalar entre el periodo oral, es decir, el del niño, como estamos hablando de la etapa oral, y el fálico, que le llamamos el nivel fálico, que es la otra etapa, oral, anal y fálico. Entonces, él entre esos dos introdujo a saber el nivel sádico anal. El placer anal existe, desde luego, desde el comienzo de la vida, dice el psicoanálisis. Pero durante el segundo año de vida, la zona erógena anal parece convertirse en la principal instancia ejecutiva de todas las excitaciones, las que, sea cualquiera el lugar en que se originan, tienden a descargarse ahora en la defecación. Bien, tenemos que hablar cómo son las cosas. El fin primario del erotismo anal, es decir, el fin primario del erotismo anal es, por supuesto, el goce de las sensaciones placenteras de la excreción. Repito, el fin primario del erotismo anal, de lo erótico pudiéramos decir, del ano, es, por supuesto, el goce de las sensaciones placenteras de la excreción. Cuando el niño defeca, hace la excreción, tiene un gran placer, porque esa es una zona erógena en ese momento muy destacada. La experiencia ulterior enseña que se puede aumentar la estimulación de la mucosa rectal reteniendo la masa fecal. Esto es muy interesante porque el niño muchas veces retiene la masa fecal. Hay otras cuestiones más profundas que analizaremos próximamente, pero hasta ahora vamos a dejarlo aquí. En que consiste en que el niño queremos mantener el máximo para no perder nada de nuestro cuerpo. Dejémoslos ahí, amigos de la vida. Las tendencias de retención anal constituyen un buen ejemplo de las combinaciones de placer erógeno y seguridad contra la ansiedad. Repito mucho yo las palabras seguridad, repito las cuestiones ansiedad. El temor a la excreción originariamente placentera
el temor a la excreción originariamente placentera puede conducir a la retención y al descubrimiento del placer de la retención. La posibilidad de lograr una estimulación más intensa de la membrana mucosa y con ello una sensación más intensa mediante la acrecentada tensión de la retención constituye la causa del placer de tensión, que es mayor en el erotismo anal que en todo otro erotismo. Subrayen, piensen sobre esto, analicen y lo repitan, léalo varias veces. Las personas que en sus placeres tienden a prolongar el placer previo y a postergar el placer final son siempre erótico-anales latentes. Repito, las personas que en sus placeres tienden a prolongar el placer previo y a postergar el placer final son siempre erótico-anales latentes. Por su origen y su carácter, la vinculación entre las pulsiones anales y las sádicas, el sadismo, el disfrute de hacer daño, a otra persona, ¿ok? O un animal, en fin, a otro. A la que se alude ya en el término usado para designar el nivel de organización libidinosa. La libido, todos saben que es la concentración de la energía, pudiéramos decir, la energía sensual y sexual. Es análogo a la vinculación de la que ya nos hemos ocupado entre oralidad y sadismo, cuando hemos hablado de oralidad y sadismo en otros capítulos. Se debe en parte a influencias frustradoras y en parte al carácter de los fines de incorporación. Acuérdense que el niño tiene muchos fines en los instintos de incorporación. Incorporar. Es más, todos cuando comemos lo que estamos haciendo es incorporar, llenar, tener, tragar. Deben agregarse a esto, sin embargo, otros dos factores. Primero, el hecho de que la eliminación es objetivamente tan destructiva como la incorporación. Esto hay que darle taller. Deben agregarse a esto, sin embargo, otros dos factores. Primero, el hecho de que la eliminación es objetivamente tan destructiva como la incorporación. El objeto del primer acto sádico anal son las heces mismas, cuya expulsión es percibida como una especie de acto sádico. En segundo lugar, el factor de poder social implícito en el hecho de controlar los esfínteres, en el aprendizaje de los hábitos higiénicos, ahí el niño encuentra la oportunidad de demostrar eficazmente su oposición a los mayores. Esto da para analizar, para pensar. Eso da para que ustedes vean que ese inconsciente tiene muchos contenidos. Ese inconsciente ha vivido y tiene muchos contenidos. Seguimos. Existen razones fisiológicas que explican la vinculación entre el erotismo anal, por un lado, y por otro lado, la ambivalencia y la bisexualidad. El erotismo anal hace que un objeto, las heces, sea tratado por el niño de una manera contradictoria. El niño expulsa de su cuerpo la materia fecal y la retiene como si se tratara de un cuerpo amado. Esta es la raíz fisiológica de la ambivalencia anal. Por otra parte, el recto es un órgano de excreción hueco. Como órgano de excreción puede expulsar activamente algo.
Ahora, como órgano hueco puede ser estimulado por un cuerpo extraño que penetre en él. Las tendencias masculinas derivan de la primera actitud, las tendencias femeninas de la segunda. Esta es la raíz fisiológica de la vinculación entre erotismo anal y bisexualidad. Amigas y amigos de la vida, aquí estamos siempre a calzón quitado, como dice la frase. Y vamos entendiendo por qué Freud fue, de momento, inicialmente, en el siglo XIX, aquello fue algo a correr liberales, ¿no? Las primeras tendencias anales son, por supuesto, autoeróticas. Tanto la eliminación placentera, como la retención placentera más tarde pueden alcanzarse sin necesidad de objeto. El hecho de que este placer es experimentado en una época en que todavía actúan los sentimientos primarios de omnipotencia puede verse en la sobrevaloración narcisista mágica de la potencia de los movimientos intestinales del individuo. Esto lo vemos expresado en numerosos residuos neuróticos y supersticiosos. Aquí estamos sonando una campana para que nos percatemos y para que comencemos a tomar el psicoanálisis en serio y la mente humana en serio, para que veamos toda la lógica que existe. Y si esa lógica no la analizamos de una manera coherente y verdaderamente profunda, no tenemos respuesta. Por eso somos psicoanálisis y respuesta necesaria. Esto lo vemos expresado en numerosos residuos neuróticos y supersticiosos. O la superstición tiene que ver con esto. Si bien el placer es alcanzado por la estimulación de la membrana mucosa rectal, las heces como instrumento mediante el cual se alcanza este placer se convierte también en objeto libidinoso. Las heces representan algo que primeramente es el propio cuerpo, pero que es transformado en un objeto externo, es decir, constituyen el modelo de todo lo que puede ser perdido. Perdido. Vamos a empezar a tratar de hilar aquí el porqué. A los tacaños decimos que tienen tendencias anales, que todo eso viene de la época anal. Bien, el tacaño, retención de heces. Seguimos adelante. Decimos, es decir, constituyen el modelo de todo lo que puede ser perdido. Y de este modo representan especialmente la posesión. Es decir, las cosas que son externas y tienen, no obstante, cualidad de yo. El impulso de la coprofagia, que es, por cierto, de fuente erógena, busquen la coprofagia ahí en el diccionario o en Google, el impulso de la coprofagia, que es, por cierto, de fuente erógena, ya que representa un intento de estimular la zona erógena de la boca con la misma sustancia placentera que previamente ha estimulado la zona erógena del recto. ¿Cuántas veces ustedes han tocado estos temas o les han hablado de estos temas? Son temas que usted sabe, la primera vez que escuché estos temas, yo los escuché en un lugar donde estaba cuidando pacientes mentales psicóticos, que me dijeron: Raúl, por favor, quédate aquí con el loco. Y ahí empecé a escuchar, en esas primeras entrevistas psicoanalíticas, en este caso son de análisis directo,
porque el psicoanálisis, ustedes saben que es para neuróticos, pero hay una técnica del psicoanálisis que se llama análisis directo, elaborado por Rosen, un psiquiatra norteamericano muy famoso y que pudo también llevar a Cuba, y el doctor Aceval poderlo desarrollar. Vamos a seguir. Y de este modo representan también decimos, a ver, la posesión, es decir, las cosas que son externas y tienen no obstante cualidad de yo. El impulso de la coprofagia que les dije que buscaran, saben más o menos la mayoría lo que es por cierto de fuente erógena, ya que representa un intento de estimular la zona erógena de la boca con la misma sustancia placentera que previamente ha estimulado la zona erógena del recto. Representa al mismo tiempo un intento de restablecer el amenazado equilibrio narcisístico. Lo que fue eliminado debe ser nuevamente introyectado. Esto nos hace pensar un poco esto de la vida, es decir, de lo que vivimos en estas batallas económicas en las que vivimos, de perdiendo y tratando de recuperar lo perdido. Representa el establecer el amenazado equilibrio narcisístico. Lo que fue eliminado debe ser nuevamente introyectado. Un intento similar de reintroyección cutánea está representado por el impulso de embadurnar. Los pintores, estamos hablando ya de, es decir, nos asociamos ahora a los pintores. De esta manera las heces se convierten en un objeto amado en forma ambivalente. Son amadas y se las retiene, o se les reintroyecta y se juega con ellas, y son odiadas y se las expulsa. Es muy difícil tratar un tema de cuando tenemos 2 años de edad, ¿verdad? Es que estamos tratando temas de hace 2 años de edad. Se nos olvidó que mamá venía a limpiarnos y jugábamos con las heces. Todas esas cosas olvidadas las encontramos después en los pacientes. Algunos placeres anales son percibidos por primera vez en las sensaciones que provoca el cuidado materno al ser cambiados los pañales del niño. Este cuidado y más tarde los conflictos provocados por el aprendizaje de los hábitos higiénicos que se le impone al niño transforman gradualmente las tendencias anales autoeróticas en tendencias objetales. Los objetos entonces pueden recibir exactamente el mismo trato que las heces. Pueden ser retenidos o introyectados. Existen diversos tipos de incorporación anal, como también eliminados y expulsados. El aprendizaje de los hábitos higiénicos que todos tenemos que tener ofrece una amplia oportunidad de gratificaciones sensuales y hostiles a la vez. La sobrevaloración narcisista se expresa ahora en un sentimiento de poder sobre la madre en cuanto a darle o no darle las heces. Otras tendencias anales dirigidas a los objetos son los impulsos de compartir con alguien más las actividades anales, defecar juntos, observar y exhibir actividades anales, embardunar juntos, defecar sobre otra persona o hacer que la otra persona defeque sobre uno. Todas estas tendencias objetales anales tienen una orientación ambivalente. Pueden expresar ternura de una manera muy arcaica, así como luego que han sido objeto de condenación, hostilidad y desprecio, hacerle a alguien un juego sucio. Amigas y amigos de la vida, así son estos temas. El que quiera aprender psicoanálisis
tiene que aprender estos temas, que después va a haber muchas cosas muy claritas, muy claritas, muy claritas. Después va a encontrar muchas respuestas en los que son los perversos. Los viernes, muchos personajes importantes buscan lugares importantes en el mundo donde poder encontrar desahogo de sus perversidades. Muy explicable todo, muy entendible todo, pero como yo les digo siempre, tenemos que empezar desde la base y tenemos que aprender. Por eso nuestro amigo Sigmund Freud fue un personaje tan importante, porque empezó verdaderamente desde la base la realidad fuerte del ser humano, los verdaderos conflictos, esta cosa de qué somos, quiénes somos, cómo somos. Y tenemos que empezar desde las cuestiones biológicas, desde las necesidades iniciales, para poder entender nuestro mundo psicológico. Hablamos ahora de que Abraham, un famoso psicoanalista, tomó esta actitud contradictoria del individuo erótico anal hacia el mundo objetivo como punto de partida para sugerir la subdivisión de la etapa de organización anal de la libido en un primer periodo, donde el fin de carácter sádico consiste en el placer de la excreción, sin consideración alguna hacia el objeto, y un periodo posterior caracterizado por el predominio del placer de la retención con conservación del objeto. El tomar en consideración el bienestar del objeto, que es lo que constituye el amor, el tomar en consideración el bienestar del objeto, que es lo que constituye el amor, tiene su comienzo probablemente en esta segunda fase anal, dice Abraham. Su primera manifestación es la disposición a sacrificar las heces en obsequio del objeto. Así como las frustraciones en el periodo oral dan origen, en virtud de arbitrarias interpretaciones animistas, a la creación de angustias orales específicas, en el periodo anal las frustraciones dan lugar a angustias anales específicas. Como represalia por las tendencias sádico-anales, se originan temores de que aquello que uno ha deseado perpetrar analmente contra los demás le sucederá ahora a uno mismo. Aparecen temores de daño físico de carácter anal, tales como el temor de un escape violento de heces o de contenidos corporales. Las demás zonas erógenas y los demás impulsos parciales son un poco dejados de lado en la literatura psicoanalítica, ya que no llegan a ser zonas de acción predominante. Los conflictos respectivos, sin embargo, desempeñan a menudo un papel no menos decisivo en la génesis de las neurosis y en la formación del carácter que el del erotismo oral y el anal. Hasta aquí hoy vamos a dejarlo. Vamos a tener que analizar esto de una manera objetiva. Somos adultos, conocemos, sobre todo las madres van a entender muy fácilmente todo esto. Y después, el que es inteligente y perspicaz va a descubrir también muchas cosas que suceden en la vida del adulto, que, como siempre, está arrastrando a ese niño que es imposible de poder olvidar o zafarse de él. Amigas y amigos de la vida, seguimos adelante en Psicoanálisis y Respuesta Necesaria. Los quiero. Por favor, mucho ánimo, mucho interés por crecer, mucho interés por amar, y recuerden que este es el canal de la amistad. Los quiero. Likes y suscripciones si es que les interesa el tema. Y si hay preguntas complicadas, pueden comentarlas. Los quiero.